Nuevamente nos encontramos para una entrevista, en este caso con un profesional de la salud. Él es el doctor Eduardo Achite. Sus antecedentes son médico cirujano, recibido en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste en el 98, especialista en tocoginecología de Hospital Ferrando, Facultad de Medicina, Universidad Nacional del Nordeste 2001, especialista en diagnóstico por imagen, Universidad de Maimónides, Buenos Aires 2008. Especialista en salud pública de la Facultad de Medicina, Universidad Nacional del Nordeste en 2006. Especialista en medicina social y comunitaria, Facultad de Medicina, Universidad Nacional del Nordeste en 2008. Doctorado en salud pública, Universidad UCES 2016-2017. En la actualidad se desempeña como jefe del servicio de tocoginecología del Hospital Ferrando Resistencia Chaco, jefe de guardia del servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Ferrando Resistencia Chaco, docente de la Facultad de Medicina de la UNE, área ginecología y obstetricia, cátedra internado rotatorio, práctica final, sexto año de la carrera de medicina. Médico del staff del Servicio de Diagnóstico por Imagen del Hospital Llano de Corrientes. Para nosotros es un orgullo que un profesional de la medicina nos acompañe en esta nueva entrevista. Él ha sido y él ha estado en la publicación de nuestro primer libro, La bioética en el aula, y también nos ha acompañado en la publicación de nuestro segundo libro, Educación bioética transformadora de pensamientos. Agradecemos en esta oportunidad entonces al doctor Achite por esta entrevista. Y te recordamos, si te interesan los temas sobre bioética en el nivel medio, te suscribas a nuestro canal de YouTube. Buenas tardes en un nuevo encuentro en este martes y en esta oportunidad un invitado muy especial del ámbito de la medicina. Nos acompaña hoy el doctor Eduardo Achite. Él es profesional médico y nos va a hacer referencia también a la importancia que tiene la bioética dentro de lo que es la medicina. Buenas tardes, doctor. Mucho gusto y muchas gracias por estar en esta entrevista. Bueno, buenas tardes, licenciada. Gracias a usted por invitarme a participar. Y bueno, y qué decirles que para comentarle a los que nos están escuchando de que tuve la suerte de conocerla, conocer su trabajo y bueno, y también conocer en profundidad las obras que ha escrito, las publicaciones, que es pionera acá en Corrientes, de hecho, y en la región, en la temática de la bioética y aplicada por sobre todo en la enseñanza media. Para nosotros, yo como médico, es muy importante porque nosotros generalmente nos metemos en la medicina y a ver, muy poco por ahí tenemos en cuenta la palabra bioética. Sí. Y yo tuve el gusto de conversar con usted y cuando empezamos a hablar dijimos, bueno, yo por lo menos, todo converge en la bioética, o sea, la bioética es el núcleo en donde convergen absolutamente, sea cual fueran las especialidades, los ámbitos de la vida, y no te podés mover si no tenés un sustento basado en la bioética. Es así que cuando vi su obra, de la bioética en la enseñanza media, le dedica un capítulo y bueno, hay varias partes, relacionados por ejemplo a la educación sexual integral, y esto es muy importante porque siempre digo que por ahí estamos mal acostumbrados a hablar sin saber, sin fundamentación científica, sin bases sólidas, y bueno, y la bioética es un poco y un todo, que es lo que te dice el por qué uno tiene pensamientos determinados, por ejemplo, en el ámbito de la educación sexual integral, un tema tan controvertido actualmente en las escuelas y en la enseñanza, por supuesto, de nivel inicial, medio y superior. Así es. Así que bueno, yo la felicito nuevamente y a todo el mundo que adquiera sus obras de la licenciada, que ella quien la va a publicitar.
Doctor, ¿cómo relacionaría la bioética y salud en este momento en que, bueno, estamos viviendo una situación muy particular a nivel mundial y cómo afecta esto, digamos, a ustedes, profesionales de la salud? La bioética tiene muchísima injerencia y ha hecho mucho aporte desde el inicio de la pandemia. Inclusive hay un comité de bioética que está trabajando justamente a nivel nacional, como de alguna manera asesorando al presidente y a todos sus ministros. ¿Cómo lo ve, doctor? Sí, en principio partiendo ya de lo que implica la palabra misma de bioética, que siempre por supuesto es vida, pero también en esta pandemia se han desnudado muchas cosas, más allá de los sistemas de salud, de la forma que se trabajaba, y por ahí cuando uno dice ya va a pasar y vamos a volver a la normalidad, yo personalmente digo, ¿a qué normalidad? Porque creo que donde estábamos no era lo normal. Yo creo que tenemos que cambiar, modificar, transformar, que es una palabra que se usa también en la bioética, y debemos ser capaces, tenemos la capacidad de hacer una transformación, porque esto va a ser un impacto, por supuesto, en la comunidad. Y te comentaba hoy que cuando uno habla de bioética, que habla de la vida, siempre se menciona, está incluida en la palabra, también los valores, las normas de conducta, y también en normas de conducta el cómo actuar, ya sea desde el punto de vista de la maldad, de la bondad, y las reglas de comportamiento. Todo esto se ha visto y nosotros lo estamos viendo en el cotidiano, que esta pandemia nos está mostrando. Muchas veces comportamientos en todos los niveles, de los pacientes, de los profesionales, en todo. Y bueno, a ver, nosotros con respecto a la medicina puntualmente, que lo charlamos muchas veces, que serían los problemas bioéticos que se plantean de la medicina actual, en la propia pandemia. También yo también estoy en el ámbito de todo lo que sea relacionado a la especialidad de fertilidad, de esterilidad. Y ahí también hay un gran problema en la medicina actual con respecto a fecundación artificial, trasplante de órganos, y un tema que a nosotros nos convoca y estamos muy abocados, que es con respecto al aborto. Por supuesto, estamos en contra totalmente, y ahí hemos hecho, le comento a los que nos están escuchando, un documento donde tuvo una amplia participación acá la licenciada, en donde hemos puesto la mirada desde la bioética con respecto al aborto. Y cuando uno lee realmente la fundamentación científica, uno dice, ¿cómo alguien puede pensar ni siquiera en hacer un procedimiento de interrupción, mal dicho interrupción, de provocar una vida, de decidir sobre una vida humana? Entonces, a ver, lo amplio que es la aplicación de la bioética en la medicina. También el tema de la eutanasia, del SIDA y otras enfermedades. Por eso es que cuando hablaba del aborto, hablaba de la bioética también relacionada con los problemas del inicio de la vida, del final de la vida. Y bueno, y acá usando la bioética como herramienta nos permite primero realizar un aprendizaje profundo en todas estas temáticas y después realizar protocolos de aplicación o documentos como el que lo hemos hecho nosotros puntualmente en el aborto. Y como hoy le comentaba, licenciada, yo creo que esta pandemia va a hacer que se estudie, ustedes que son estudiosos de la bioética, va a generar mucho material científico, porque es algo que lo estamos viviendo nosotros ahora, y bueno, y la forma o sea, todo lo que ha despertado esta pandemia, cosas malas, buenas, y bueno, o sea, es todo relacionado a la vida humana, ¿no es cierto? Exactamente. Que está en estrecha relación con la totalidad de todo el medio ambiente, porque como él le decía, por ahí somos médicos, pero no, tratamos personas, nos relacionamos con la comunidad, convivimos y en una biosfera, o sea, hay un medio ambiente que nos rodea. Y bueno, y ahora, por ejemplo, hay determinadas regiones en donde esto del medio ambiente, de
de la etnia, de la razón social, de la parte, todo lo que sea el antropocentrismo, algo que no me suele salir la palabra, ha impactado mucho. Y el no saber esto, yo le aseguro que genera fallas y generan intervenciones no adecuadas con resultados no deseables en el control de la enfermedad misma. Exacto. Porque si uno no actúa sabiendo, conociendo la biosfera, conociendo la cultura, la diversidad que tenemos en la parte social, cultural, nos crea un problema y lo estamos viendo, le aseguro que estamos viendo esto. Así es. Voy a tomar lo último que usted dijo para hacer referencia justamente a que los fundamentos de la bioética, si bien se centran en el cuidado de la vida de la persona, también atienden al cuidado de los demás seres y del ambiente. Y que muchas veces las enfermedades que pueden llegar a padecer los seres humanos están en relación a esas conductas que van en contra de la naturaleza y del medio ambiente en el cual estamos todos insertos. En realidad, para mí es una satisfacción poder enseñar a los adolescentes lo que es la bioética y todo lo que aporta a esa formación integral de la que habla nuestra ley de educación nacional, ¿no es cierto? La formación integral de nuestros alumnos. Lo venimos haciendo desde hace 16 años, este aporte de la enseñanza de la bioética. Al doctor lo conocimos en el año 2018 en una charla que dimos en Casa Molina con la licenciada Cejas Lacaba sobre neurociencia y bioética, y a partir de ahí él fue como acompañando el proceso de la presentación de nuestros libros, que se presentan como un material para aquellos docentes que estén interesados en aprender y a la vez enseñar bioética a nuestros adolescentes. Hoy, en el siglo XXI, es fundamental poder legitimar la enseñanza de esta disciplina a nuestros adolescentes y así bregar para que en ellos surja este pensamiento crítico, este pensamiento bioético y que de alguna manera los ayude también a cuidar la calidad de vida del ser humano, de los demás seres y del ambiente. La reflexión que le pediría, doctor Eduardo, es ¿cómo ve usted el hecho de que se enseñe en la secundaria la disciplina bioética? Bien, como él le decía, es una herramienta fundamental porque nosotros, yo creo que la finalidad es modificar conductas, realizar una transformación y todo eso me parece y tengo entendido que se persigue a través de esta disciplina. Yo me acuerdo cuando mencionaba, licenciada, del tema de la Ley de Educación Sexual Integral, cuando yo como ginecólogo hace 15 años, bueno, sí tengo varios años ya, hace 23 años que me recibí, y me iba a las escuelas o a nivel medio y superior, me convocaban a hablar de educación sexual. Yo me acuerdo y tengo mi material, porque también esto es bueno, aprender, o sea, desaprender lo aprendido para aprender cosas nuevas, para modificar conductas. Exacto. Y yo veo mis power de esos años, donde yo empezaba diciendo, hablar de métodos anticonceptivos, y se me viene a la mente ese auditorio o en los salones de los colegios, de las escuelas, cuando les juntaban a todos por grupos, y yo empezaba a hablar, los métodos anticonceptivos son esto, los otros, lo otro. Y qué mal, ¿no es cierto? Qué mal de encarar en la educación sexual. Cuando uno lee esta ley, que es una ley muy buena, lo que pasa es que lo malo es lo que quieren hacer después con esta ley. Sí. Aplicar, tergiversar el tema de la ideología de género, de una cantidad de modificaciones que quieren hacer, que quieren ir en contra de la evolución y el desarrollo normal de la persona. Entonces, esta ley hay que leerla en profundidad. Y lo bueno es que se aplica en forma transversal en todas las materias de el currículum del colegio. Pero primero, para aplicarla tenemos que tener este fundamento bioético en todas las materias, absolutamente en todas. Por ahí
uno le dice a la profesora de matemática de cómo yo voy a enseñar educación sexual en matemáticas. Claro que sí, porque la fundamentación está dada, que es a través del razonamiento, de los ejercicios matemáticos, que no sean solamente una fórmula en el pizarrón, cómo se razona, cómo se piensa. En educación física, el cuidado del cuerpo, la expresión corporal, los tipos de movimientos, el respeto, el cuidado. En lengua es cómo hablamos, cómo nos expresamos, qué palabras. Hoy vemos que se usan muchas palabras como que ya lo naturalizaron, pero que hacen que después el resultado no sea una persona íntegra en toda su formación. Así en ciencias sociales, en todos los ámbitos, lo que dan filosofía, lo que dan psicología. Entonces, esta aplicación transversal en el currículo de las escuelas, en los niveles, es muy importante. Y ahí ahondamos nuevamente hoy, como decíamos, en el concepto de la ética, o sea, hablando de valores, de integración, de la formación de la parte de la comunicación y todo lo que sabemos que es las normas de conducta. Fíjense, todo eso está dentro del concepto de bioética, normas de conducta, los actos, cómo nos comportamos, cómo nos desarrollamos y fundamentalmente valores y reglas de comportamiento. Y todo esto está ahí. Si uno lo empieza a analizar y a leer, está. Y como siempre decimos, y yo le decía después cuando cambió totalmente mi forma de desarrollar este tema en las escuelas, tuve que empezar a hablar de la psicología, tuve que empezar a hablar del cuerpo humano, pero no solamente tenés útero, tenés ovario, tienes pene, no, del cuerpo humano, del cuidado del cuerpo humano y de los derechos que uno tiene sobre el cuerpo humano, de valorar. Yo solo puedo decidir quién toca mi cuerpo, quién entra a mi cuerpo, yo tengo la llave. O sea, de hablar un poco de los valores en cuanto a los sentimientos, porque por ahí un niño adolescente está enamorado y cuando vos hablas y le decís, pero no, es un enamoramiento, entonces es como que le estamos dando otro valor a los sentimientos también. Sí, yo estoy enamorado. Me acuerdo que cuando hacíamos las exposiciones, después yo empecé a meterme en este tema, decía, pero ustedes están enamorados, es un enamoramiento. Y algunos me mencionaban otra palabra, como que es algo transitorio y como que es algo del momento. Y entonces eso es despertarle, hacerle ver, dice, yo estoy enamorado. Y el otro dice, yo tengo derecho sobre tu cuerpo. Y empieza esa invasión y si no haces lo que te digo, a ver, formemos personas íntegras, pero con un sustento bioético, por supuesto. Sí, tanto la bioética como la ESI tienen contenidos que son absolutamente transdisciplinares, o sea, se pueden trabajar desde todas las asignaturas y esa es la meta nuestra, ver justamente, eso está demostrado y desarrollado en nuestro segundo libro, Educación Bioética Transformadora de Pensamientos, como un profesor de matemática, de lengua, de educación física, el tutor de curso, como tuvimos la charla el martes pasado, pueden hablar de temas que son transversales a bioética y también de alguna manera se convierten en transversales a la ESI, que es una muy buena asignatura para dar con lineamientos curriculares que están muy bien trabajados, ya sea en el nivel inicial como en el primario, secundario y superior, tienen mucha profundidad y que en última instancia están totalmente relacionados con bioética. En ese sentido podemos ver que se puede llegar a trabajar perfectamente con los contenidos de las distintas áreas, no solo asignaturas en sí, sino el área de lengua, cómo puede abordar, el área de ciencias naturales y bueno, dentro de eso también los temas bioéticos. Está un aporte muy, muy grande desde la ESI y también desde esto que estamos buscando lograr que se dé naturalidad a la enseñanza de la disciplina bioética en el nivel medio. Sí, nosotros somos un poco responsables porque el impacto que, primero para mí siempre el título de educación sexual es como que ya crea en los padres y en la familia como que, no sé, algo muy áspero, que están por hablar de sexo, de sexual y qué sé yo.
Bueno, ahí yo creo que hay un gran problema, que es la comunicación. Llegamos tarde, por ahí los padres se enteran ya, como siempre decimos, de forma tergiversada, y ya le dicen le van a hablar de sexo, entonces empiezan los impedimentos en los colegios y qué sé yo. Estamos hablando de la ley que usted hizo mención, no de las modificaciones que se quieren incorporar. Y cuando uno le explica, si se le explica como usted lo hizo recién, y le explicamos de qué manera va a ser el abordaje, que es más, yo les digo que muchas veces ni siquiera se llega a hablar de métodos anticonceptivos ni de enfermedades. Esto es algo que surge después, ya en el nivel secundario, y en los últimos años, como un motivo, como curiosidad o como una expresión de querer saber algo más de los propios alumnos. Es decir, que no es necesario ni llegar a ahondar en ese tema. Que los padres piensan que sí, que le estamos por ir a hablar de relaciones sexuales, de métodos, de la pastilla, o sea, anticonceptivos. Muchas veces, si se aplica, como usted bien dijo, yo hablo de transversabilidad, pero bueno, usted tiene otra forma que está expresada en su segundo libro, de, ¿cómo era que dijo? En todas las materias. Sí, áreas o asignaturas. En las asignaturas. Exacto. Entonces somos también o la gente que está en la parte de la escolar, somos responsables, cómo comunicamos, y ahí está lo que debemos modificar, que son las conductas de comunicación, la conducta, y esto en todos los ámbitos, Exacto, en el ámbito escolar y en el ámbito de salud. Por eso, hoy yo cuando decía qué es lo que vemos en esta pandemia, y vemos que hay que modificar muchas conductas del personal de salud, muchísimas, porque si no somos muy tecnócratas, somos muy salud-enfermedad, y ahí se termina todo. Pero lo que hay es un desconocimiento de la conceptualización del proceso. O sea, nosotros parece que está la enfermedad, pero hay un proceso que lleva un proceso de salud-enfermedad, y es muy amplio, es complejo, pero no es difícil. Hasta que nos volvemos, le vuelvo a decir, muy así técnicos, y es como que nos olvidamos del contexto y de lo que les rodea y de todo el resto, que les aseguro que es lo que aporta mucho más a una resolución con buenos resultados de la situación o del caso. Seguro. Así que, ¿qué decirle de la segunda obra de la aplicación de la ESI en las escuelas? Creo que ese material debe estar en manos de todos los docentes, porque yo le aseguro que la ley, muchos no la han leído totalmente, pero cuando uno empieza a leer la ley dice, pero esto es muy bueno, muy bueno, qué desafío para cada una de las asignaturas realmente hablar. Y muchas veces, por decir lo peor, es que a veces lo están haciendo porque algunos tienen ya algo nato, o tuvo una formación pedagógica, o también en bioética, y lo están haciendo, y ellos dicen no. Por eso le digo, es muy importante la ESI en el contexto de la educación siglo medio, superior, ni que hablar. Exactamente, así es. Y como decíamos recién, toda la relación que se puede establecer desde la ESI a las distintas asignaturas, lo mismo con la bioética en este caso. Bueno, doctor, le agradezco muchísimo su tiempo, el haber compartido sus apreciaciones respecto de lo que es bioética desde el punto de vista de la medicina, específicamente como asignación, y cómo podemos aplicarla y hacerla bajada, en este caso a través de nuestros libros, a los estudiantes de nivel medio. Así que muy agradecida por su presentación, por su charla, y nos estamos viendo en cualquier momento. Buenas tardes.